En diversas partes del mundo se debate sobre decisiones legislativas gubernamentales relativas al derecho al aborto. En Chile, decenas de mujeres protestaron por la modificación por parte del presidente Sebastián Piñera de la ley que legalizaba el aborto en determinados casos para permitir a hospitales y clínicas no practicar la interrupción del embarazo si apelan a la objeción de conciencia. Mientras que en Irlanda el gobierno anunció que convocará un referéndum el próximo 25 de mayo para reformar la constitución actual sobre la ley del aborto, pues la legislación irlandesa es una de las más restrictivas sobre el tema en Europa. Para analizar el debate del aborto nos acompaña en el estudio la activista feminista costarricense Margarita Salas, presidenta del partido Vamos en Costa Rica. Margarita, bienvenida. ¿Cómo está la situación de la interrupción del embarazo, tanto clandestino como legal, en América Latina? Muchas gracias. Aquí tenemos que decir que hay profundas diferencias en los diferentes países del continente. Tenemos un espectro que va desde los poquísimos países donde está permitido como un derecho a decidir de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo, y aquí contamos países como Cuba, Uruguay, Puerto Rico, pero son los menos. En la mayoría de los países hay restricciones y en ese sentido se permite la interrupción del embarazo para salvaguardar en algunos casos la salud, en otros casos la vida, en otros casos causales de violación, cuando media malformaciones incompatibles con la vida extrauterina. Es decir, la legislación varía muchísimo. Es importante resaltar que en el caso centroamericano es donde vemos legislación más restrictiva y más contraria a los derechos humanos de las mujeres. ¿Cómo se está tocando el tema del aborto este año, que es un año electoral presidencial en este continente, sobre todo por los grupos conservadores? Bueno, esto que menciona es muy importante. Por ejemplo, yo quisiera resaltar que en el caso de Costa Rica está liderando parte del proceso una persona ultraconservadora, antiderechos, que desde una visión supuestamente religiosa se opone a los avances y más bien está planteando retrocesos. Entonces, sí estamos viendo que el tema de derechos humanos de las mujeres en general y específicamente derechos reproductivos, como lo es la autonomía sobre el cuerpo, decidir el espaciamiento entre la cantidad de hijos e hijas que se quiere tener, decidir si se quiere o no tener hijos e hijas, está haciendo una aparición y está siendo utilizado como una herramienta de los grupos conservadores para hacerse con más escaños legislativos o para pelear inclusive la presidencia en algunos países. Y esto es muy negativo porque coloca un discurso antiderechos en la palestra electoral. Parece haber una tendencia en retroceso, hablando de materia legislativa, sobre el tema del aborto en este continente. Estamos efectivamente enfrentando una arremetida. Esto siempre sucede, no obstante, en materia de luchas por los derechos humanos, ¿verdad? Se logran algunas conquistas y entonces después hay un proceso de respuesta de los sectores antiderechos buscando retrocesos, tal como mencionaba, no era el caso de Chile, inclusive algunas discusiones que estamos viendo desde el lado de Perú y Ecuador. Pero me parece muy importante que entendamos que el tema de derecho a decidir de las mujeres sobre nuestros cuerpos es un gran pendiente en América Latina y no podemos permitir que hayan retrocesos, porque la legislación internacional y los compromisos en materia de derechos humanos que hemos adquirido nos hacen entender que tener acceso al aborto seguro, no clandestino, seguro, es un tema de autonomía y de derechos humanos de las mujeres. Margarita, muchas gracias por tu análisis. Gracias a ustedes. Margarita Salas, presidenta del partido Vamos en Costa Rica. Vamos a otros